los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 25 de marzo, damos comienzo al programa 218 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del Movimiento Nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 218 del 25 de marzo. Bueno, después de estos días dedicados a la recordación del 24 de marzo, excelente y muy emotivo el programa que tuvimos el sábado. Retomamos entonces con nuestras actividades y comentarios habituales. El programa está organizado en 2 bloques. En el primer bloque vemos en primer lugar las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego las operetas al 21 de marzo, un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Un pequeño espacio dedicado al tema musical y retomamos con el segundo bloque ya de lleno, digamos, con la política nacional, con Carlos Olubica. Luego la columna de ambiente de Silvia Oliviero, que hoy presenta la comarca andina bajo fuego, y cerrando el bloque la columna de Alberto Silioni, ex ministro de Educación de la Nación, que se va a referir, por supuesto, a la temática educativa que hoy nos convoca. Bien, dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si pasamos a las efemérides? Conocer el pasado
para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 21 de marzo de 2006, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, rescinde el contrato que el Estado mantenía con la multinacional Suez para el manejo de aguas argentinas y crea la empresa estatal AISA para el suministro de agua potable y servicios de cloacas. 22 de marzo de 2012, se sanciona la ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, clausurando la etapa de renuncia a la soberanía monetaria y cambiaria, funcional a un modelo que prescindió del papel del Estado como regulador del sistema financiero. La norma derogada había sido creada por Cavallo y estaba vigente desde 1992. 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. En memoria de ese genocidio, por medio de la Ley 25.633 del año 2002, el 24 de marzo quedó instituido como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner, en el primer aniversario del golpe de 1976 que le tocaba como presidente de la Nación, ordena descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñone de la Galería de Directores del Colegio Militar. Néstor señaló los cuadros con su mano en alto y solo dijo: proceda al jefe del ejército Roberto Bendini. Ratificaba así una nueva etapa en la política de derechos humanos. Por la tarde, en presencia de los organismos de derechos humanos, Néstor convirtió lo que había sido la Escuela de Mecánica de la Armada en el Museo de la Memoria. 25 de marzo de 1946 se decreta la nacionalización del Banco Central de la República Argentina. Luego del triunfo electoral de febrero, Perón influye para que el presidente de facto Farrell tome esa medida, a fin de poner sus enormes recursos al servicio de la economía nacional. El decreto será convertido en ley en 1947 por el gobierno de Perón. 25 de marzo de 1977 es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA el escritor y periodista Rodolfo Walsh, quien había sido jefe de redacción del periódico de la CGT de los argentinos y autor de los libros Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 21 de marzo que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. La ofensiva editorial vuelve a la economía. Después de varias semanas en la que los esfuerzos propagandísticos se centraron en el plano judicial y contra la vacunación, estos ejes se mantienen, pero se dieron espacios para repetidos pronósticos de hecatombe económica inminente, choque con el Fondo Monetario Internacional y la medianamente sutil reaparición de presiones para devaluar. En crónicas y notas de opinión, Clarín, Infobae y La Nación aceleraron fuertemente, en cantidad y verbo, tonos de indignación ante iniciativas oficiales que no se ven siquiera en gacetillas y documentos de cámaras empresarias y expertos afines. La Nación gritó su espanto el martes porque las y los adolescentes podrán reclamar por déficit o estafas en servicios. Al día siguiente, Clarín orientó a la manada con el título Otro avance sobre las empresas. Copiaron la queja los demás medios integrantes del dispositivo contra el requerimiento de información sobre costos, stocks y precios.
Críticas, malestar y espanto de los inversores son figuras que pulularon sin pausa, mas el pronóstico de fracaso en la búsqueda de acuerdo con el FMI, como escribió Pagni en La Nación, ensañado especialmente con el presidente, a quien reprochó el grito de guerra en la campaña contra el organismo internacional. El tema fue puesto en la matriz automatizada de análisis. Cristina Kirchner pone condiciones, por un diseño que Bonelli atribuyó en Clarín al siempre acusado gobernador bonaerense. El plan Kicillof complica a Guzmán. Lanzó el viernes adjudicándole principalmente la medida sobre precios anunciada por Paula Español. Son ideas que ya fracasaron, tipió. Salpimentó con la visión caótica del Frente de Todos en una variante de culebrón televisivo. Kicillof siente celos cuando la vicepresidenta habla con Guzmán y que lo haya desplazado de sus preferencias. Como es un guión de cuarta, todo vale. El domingo, Van der Koy no coincide con Bonelli sobre el lugar especial de Guzmán. Dice que Kicillof le dicta a Cristina Kirchner. Nada mejor que un ministro de Economía bombardeado cuando tiene que negociar con acreedores. Clarín, Infobae y La Nación usaron esta fórmula con máxima intensidad durante 2019. Durante la renegociación de la deuda privada, anunciaron más de una vez la salida del ministro. Los acreedores, decían Bonelli, Pagni y Lechmann en Infobae, buscaban canales directos con el presidente porque ya no querían ni hablar con Guzmán. La fantasmagórica figura de análisis que hablan para robustecer líneas editoriales es usada el sábado por Ruiz en La Nación para decir que pocas veces vieron tanta frustración y decepción en la comunidad inversora con el país. Van der Koy refuerza el domingo, dándolo al presidente como retirado de la gestión económica. La mano del gobernador está en la decisión de los precios, escribió, igual que Liotti en La Nación y también en Clarín. Burgo coquetea con el reclamo de devaluación. Dice que el cepo no da para mucho más. Morales Solá repite la dosis contra Paula Español y también ubica detrás a la vicepresidenta, mientras Infobae escolta en nota de Pablo Wende. Tensión con empresarios. Igual que los demás, sostiene que el crecimiento no se consolidará si sigue la restricción de dólares. El tratamiento del tema judicial está en los términos archiconocidos y siempre reiterados, con especial agresividad contra Soria, propuesto como ministro y bautizado talibán por González de Clarín. Indecisión, demora, zigzagueante, tibieza, desgaste, son palabras lanzadas contra el presidente en este tema, con la más brutal definición de barrilete sin cola, estampada por Pagni. Estos espacios siguen redescubriendo a la saliente Lozardo como una querible moderada, después de meses de endilgarle el intento de agradar a Cristina Kirchner como único rasgo de gestión. A la vez, ocultaron en artículos fugaces y prácticamente inhallables la muy complicada situación del presidente de la Corte, Rosenkrantz, por sus relaciones estrechas con el asesor macrista Rodríguez Simón, pivote en el ataque al grupo Indalo. Unos pocos artículos para decir que era una relación de amiguitos que se quieren mucho. Solo Morales Solá toma con un poco más de transparencia el trabajo de defensa del Supremo. Tras la consabida coartada de la amistad, habla de acciones extrañas de María Servini de Cubría en esta causa. Inquietante para esta jueza, porque ya se sabe lo que le espera a magistrados que osen investigar, aunque sea a medias, las denuncias contra el macrismo. Muy incómodo fue también para estos medios el secuestro de la niña en situación de calle en el feudo del PRO y Cambiemos. La sacrosanta ciudad en la que nunca encuentran problemas ni conflictos salvo manifestaciones opositoras. Para colmo, la niña fue hallada en el territorio del odiado gobernador. Mala noticia para Clarín, que la retuvo en un modesto tercer plano durante media hora, mientras para Ámbito, La Nación, Telam, Infobae, Página 12 y cuanto medio en línea uno mirara era obvio el título principal. Concurrió el ministro Sergio Berni a echarles una mano. Armó un escándalo dentro de su lógica de confrontación con la ministra Frederick y le dio pasto a las fieras, que seguían gozando del espectáculo con toda satisfacción en las notas del domingo. Tampoco Macri, con el libro que lleva su nombre, les resultó del todo bien.
Casi no ingresa a las columnas de análisis, salvo críticas cautelosas de González en Clarín, de Tenenbaum en Infobae y una mención de Fernández Díaz en La Nación en la nota que, como en 9 de cada 10 que publica, empieza con Borges. Por supuesto, sigue la cantinela contra el plan de vacunación que reemplazó la furiosa embestida contra la Sputnik V. En Tren de Confesar Deseos, Capdevila en La Nación dice que un avance en este plano no dará buenos resultados electorales al oficialismo. El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, instituido por la UNESCO, y tal vez este hecho haya esparcido imperceptibles estímulos para las ensoñaciones. Aún así, imposible explicar la comparación de uno de los Viñaski entre la bicicleta de la niña secuestrada en Ciudad de Buenos Aires y la bicicleta de la película E.T. Parece difícil de creer, pero no encontró otro camino para desembocar en el razonamiento según el cual la culpa por los hechos es de la clase política. Eso sí, una clase política que no se llama PRO, ni Cambiemos, ni CC, ni UCR, ni Rodríguez Larreta, que no son nombrados. Tal vez hubo búsqueda poética también en Leontí de La Nación, al cumplir con la orden de ataque a la secretaria español por las medidas sobre precios, tipió: muchos vieron detrás la mano invisible de Kicillof. Ver manos invisibles es, ¿a qué negarlo?, un prodigio poético. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. Evo, ¿qué es? Un golpe. ¿De qué color? ¡Ja! Color embajada, Colo. ¿Y eso qué color será? Escucha. Oh, qué embajada será la que financia golpes en cada lugar. Que no me acuerdo el nombre y lo tengo acá. Será la de Marruecos, la de Canadá. No hay que hacerse los giles, digámoslo ya. Sobre la carta, la mesa, el vino y el pan. Yo tengo un viaje a Disney y no voy a opinar. Ya me saqué la visa, me van a escrachar. Yo no quiero que Netflix me vuelva a aumentar. Yo tomo Coca-Cola, frenemos acá. Yo quiero mi Macombo, no me joda más. ¿A cuánto quedó el dólar? Oh, qué embajada será la que mete la cola y te baja el pulgar. Ya cualquier presidente puede boletear de todas las maneras posibles que hay. En el siglo pasado un plan cóndor se armó, ahora tienen otro que es mucho mejor. Convencer a la gente que salga a apoyar un plan para sacarnos hasta lo que no hay. Y si falla la cosa se acaba el glamour. Otra vez a los tiros me cago en Majul, que no venía al caso nombrarlo acá, pero rimaba justo. Entre negocio de un poder imperial, con vende patria, gerentes y amigos, se oyó la voz desde el norte gritar: el patio trasero es mío. Ya no hay nada que hablar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando la deuda es el plan principal, cuando un banquero decide el destino, cuando te ajustan hasta reventar, qué grande la dictadura, un genocidio social. Vayan a pedir
les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver los programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 23 de marzo al mediodía. Hoy voy a hablar de dos temas de gran trascendencia para la política nacional, que junto a las cuestiones económicas y sociales serán prioritarios en la gestión de gobierno del año en curso. Ellos son la nueva etapa que se abre en el frente judicial a partir de la designación como ministro de Martín Soria y la evolución de la pandemia del coronavirus con eje en la campaña de vacunación masiva. Hablamos de una nueva etapa en la política judicial del gobierno, en primer lugar por el notorio cambio de perfil que significa el reemplazo de Marcela Lozardo, una experimentada abogada sin militancia política ni capacidad de actuar en el juego dialéctico del enfrentamiento y la negociación, por un dirigente peronista joven pero con larga trayectoria y experiencia política. El cambio simboliza el fin de una etapa que Alberto Fernández caracterizó como de autodepuración del Poder Judicial, que nunca se produjo, y el comienzo de un ciclo de firme impulso a cambios imprescindibles en ese poder desprestigiado, corrompido y de pésimo funcionamiento. El presidente creyó inicialmente que cortando de cuajo los lazos promiscuos entre servicios de inteligencia, jueces y fiscales, terminaría con lo que llamó los sótanos de la democracia. Una decisión necesaria pero para nada suficiente. Librado a su propia dinámica, el Poder Judicial actuó como mejor sabe, corporativamente, defendiendo lo indefendible y manteniendo el status quo. Apostó también Alberto a la sanción de algunas reformas por vía legislativa, la reestructuración del fuero federal penal y modificaciones en el Ministerio Público Fiscal, que pasaron fácilmente por el Senado, pero quedaron estancadas en la Cámara de Diputados. Rendido ante esta evidencia, decidió terminar con lo que el diputado Rodolfo Tailade definió como cortarla con la dulzura. Según los trascendidos, Martín Soria se ha fijado 3 prioridades para los primeros meses de su gestión: el cambio de la ley del Ministerio Público Fiscal, definir la relación con la Corte Suprema de Justicia y poner la perspectiva de género en el centro del sistema judicial. Soria quiere priorizar la sanción de las modificaciones en la ley del Ministerio Público Fiscal por sobre la reestructuración del fuero federal penal, no tanto porque este último proyecto cuenta con menos chances de conseguir los votos necesarios para aprobarlo en diputados, sino porque piensa que si se avanza en la designación de un nuevo procurador general en reemplazo del interino Eduardo Casal, se podrá impulsar el sistema acusatorio que pone las investigaciones en manos de los fiscales, convierte todos los juicios en orales con mayor garantía de transparencia y aceleración de plazos. En este esquema los jueces, que actualmente hacen todo, investigan, allanan, indagan y se revisan a sí mismos,
quedarían como garantes del proceso conducido por los fiscales. El nuevo ministro piensa que si esto se aprueba, sería incompatible con la reestructuración del fuero federal penal que propone multiplicar juzgados, porque lo que hará falta es mayor cantidad de fiscalías y fiscales. Están faltando unos 8 o 9 votos para aprobar los cambios en el Ministerio Público Fiscal, que Soria personalmente se propone buscar en negociaciones con bloques que no siempre acompañan al Frente de Todos, como los 4 cordobesistas del gobernador Schiaretti y los 11 electos por la lista del ex candidato presidencial Roberto Labaña. Recordemos que el proyecto que duerme en diputados plantea un límite al mandato del procurador, 5 años frente al actual carácter vitalicio, y una disminución de las mayorías necesarias para designarlo. Actualmente son 2/3 del Senado y se propone una mayoría absoluta de la mitad más 1 del cuerpo. Esto haría más viable que se pueda aprobar en el Senado de la Nación la designación del nuevo Procurador General. Respecto de la segunda prioridad que se fijó Soria, nace del convencimiento del papel central que tiene la Corte Suprema en el mal funcionamiento del Poder Judicial. Él, como muchos otros, piensa con razón que la cabeza es la principal responsable de las desviaciones en todo el sistema, como es la utilización política de las causas judiciales, la promiscuidad con los servicios de inteligencia o la falta de perspectiva de género, por citar algunos de los problemas más evidentes. Son otros más. El nuevo ministro se propone como primera medida pedir una audiencia con los supremos y plantear cara a cara con ellos todas estas cuestiones y muchas más para que fijen su postura. Será un diálogo difícil pero necesario para fijar a partir de allí las reglas de juego de la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial. Golpear y negociar serán seguramente las herramientas más usuales en esta nueva etapa de las relaciones entre los dos poderes. Lo que está claro, como dijo el juez de casación Alejandro Slócar, es que la Corte Suprema, así como está funcionando, no va más. La otra prioridad de Soria es garantizar la aplicación de la ley Micaela, con la capacitación correspondiente a todos los estamentos del Poder Judicial, a lo que la Corte Suprema se ha negado hasta el momento, para que la perspectiva de género sea una realidad y el Ministerio pueda tener un papel activo frente a situaciones de violencia como la del juez de casación Juan Carlos Geminiani, reincidente en actos contra sus colegas mujeres, y tantos casos que a diario terminan con femicidios anunciados y desoídos a menudo por distintas instancias del Poder Judicial. Pasemos ahora al problema de la pandemia, su probable evolución y la centralidad de la campaña de vacunación masiva. Es casi una certeza, a la luz de lo que ocurre en el mundo y en nuestra región, que viene la segunda ola de contagios a la Argentina. Por de pronto, y como un aviso de riesgo inminente, los casos diarios no solo han dejado de bajar, sino que empezaron a aumentar en las 2 últimas semanas. Ante las dificultades económicas y sociales para regresar a un confinamiento estricto, recurso que quedaría como de muy última instancia, la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo, es la clave para que el previsible aumento de contagios no se traduzca en un aumento exponencial de las internaciones en terapia intensiva y las muertes. Existe un problema mundial con la producción y el aprovisionamiento de vacunas. Lo que se produce es poco, por ahora, en relación a la demanda, y para colmo, los países ricos acaparan la mayor parte de las dosis disponibles. Lo dijo Alberto Fernández en su mensaje por cadena nacional la semana pasada. 18 países recibieron el 88% de las vacunas que se distribuyeron hasta ahora y solo 15 países han recibido más del 10% de las vacunas que compraron.
La Argentina no está por ahora en ese reducido lote de privilegiados, aunque tampoco es de los países más relegados, al contrario, gracias a los esfuerzos y la previsión del gobierno nacional. La apuesta pionera por la vacuna Sputnik V, denostada al principio afuera y adentro y ahora convertida en un objeto de deseo, fue un gran acierto de nuestras autoridades nacionales. Sumando vacunas de Sinopharm y de AstraZeneca, hemos recibido hasta el momento casi 5 millones de dosis, que han permitido comenzar de manera temprana con la inoculación y además que ésta no se haya interrumpido nunca. Para esta semana se espera el arribo de 3 millones de vacunas chinas, son las de Sinopharm, y otro cargamento de Sputnik V. Si esto se cumple, entonces sí estaremos entre los países que recibieron más del 10% de las vacunas compradas. El objetivo es inocular a unos 13 millones de argentinas y argentinos que conforman los grupos de riesgo antes del 30 de abril, al menos con la primera dosis. Al presente se han aplicado más de 3 millones entre la primera mayormente y la segunda, y el ritmo de vacunación se acelera en la medida que llegan más cantidades. Una vez más el gobierno del Frente de Todos hace, mientras la oposición salvaje cacarea, pero no pone un solo huevo. Gracias a todas y todos y les mando un fuerte abrazo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la columna de ambiente. Soy Silvia Oliviero Guieto y el tema de hoy es la comarca andina bajo fuego. Seguramente habrán leído, escuchado en estos días lo que ocurrió en la provincia de Chubut, más precisamente en las localidades de Lago Puelo, El Maitén, El Hoyo y Cholila, donde los incendios forestales de interfase, porque ya afectaron al casco urbano, además de los bosques, devastaron en pocas horas miles de hectáreas de bosques, afectaron a más de 500 viviendas que quedaron prácticamente destruidas y se llevó la vida de 3 pobladores. La población sufrió además durante varios días la falta de los suministros básicos, fundamentalmente agua, porque cuando se producen estos eventos climáticos extremos, como son los incendios, se contamina las fuentes de provisión de agua de consumo por la acumulación de cenizas y de distintos materiales que genera el incendio. A mí me gustaría referirme un poco a qué es lo que nos está pasando, por qué suceden estas cuestiones. La FAO dice que el 95% de los incendios que se producen en el mundo son de carácter intencional. ¿Por qué? Porque se entrelazan por un patrón común que está sustentado fundamentalmente por el cambio del uso del suelo, mediante las actividades agrícola-ganadera intensivas, la urbanización, la explotación de metales y de combustibles fósiles. En la Argentina, fundamentalmente sabemos que la expansión de la frontera agrícola llega a la deforestación y esto cambia las condiciones climáticas. O sea, el cambio climático es un producto que se retroalimenta a su vez por los incendios que han modificado los patrones de frecuencia de los eventos climáticos extremos, como son los huracanes, las sequías, los incendios, las inundaciones, por el aumento de la temperatura global del planeta. Recordemos también
que los últimos 5 años han sido los más calurosos que se registran desde hace 141 años. El año 2016 fue el más cálido en la historia de la humanidad y el 2019 y el 2020 empataron en el segundo lugar. En la República Argentina el año 2020 fue el más cálido del que se tiene registro, a partir del cual comenzaron las mediciones, que fue en 1961. Estos son los escenarios de base, porque el cambio climático ya está entre nosotros, ¿sí? Y que justamente, como vienen diciendo los informes científicos desde mediados de los años 90, se irá agudizando esta problemática y por los próximos, si seguimos existiendo como humanidad, en los próximos 30 o 40 años nos esperan estos escenarios como los que estamos viviendo en este momento. No podemos soslayar además que en la región de Chubut también se da una situación de una alta vulnerabilidad social y laboral de sus habitantes y además una situación de conflicto por la disputa que viene llevando adelante gran parte de los movimientos sociales y de las asambleas ambientalistas de la provincia para impedir que se instale la megaminería que está prohibida por ley desde el año 2003. Así que todos estos factores hacen que la situación se complejice. Por lo tanto, y frente a los escenarios actuales y los que nos espera, es insuficiente solamente atender o seguir atendiendo o reforzar la emergencia. Es necesario contar con políticas públicas que tengan en cuenta lo que se denomina la adaptación al cambio climático, es decir, reforzar la infraestructura y el presupuesto en las áreas críticas de manera de aumentar la resiliencia de los pobladores, ¿sí? Y fundamentalmente resguardar sus medios de vida, su hábitat y su vida. Por el otro lado, tampoco debiera haber contradicciones en cuanto a las políticas públicas. ¿De qué contradicciones estamos hablando? Bueno, si tenemos se promueve un modelo productivo y un modelo de desarrollo que justamente se sustente en actividades extractivistas, que aumenten el deterioro del suelo, que modifiquen las características del mismo, estos problemas, en función de los escenarios globales, se van a ir agudizando porque se van retroalimentando. Así que es necesario, por un lado, tener políticas públicas de adaptación al cambio climático y, por el otro lado, ser coherentes, ¿sí?, en el diseño y en la propuesta del modelo de desarrollo productivo. A mí me gustaría dedicarle esta columna a los pobladores de la zona del paralelo 42 de nuestra comarca andina patagónica, que son los que le están poniendo el cuerpo a esta situación tan difícil y tan compleja desde el punto de vista social, y pedir la solidaridad y la posibilidad de lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos. Por el otro lado, también pedir la sensibilidad en que estos temas son prioritarios en la agenda política, pero además tener la voluntad de poder concretarlos.
Los dejo reflexionando. Les pido que sigan las recomendaciones sanitarias porque, como vemos, también estamos en una situación compleja por el tema del COVID, así que cuídense. Los espero en la próxima columna y les agradezco que estén ahí escuchándonos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Alberto Sileoni y los saludo a los y a las oyentes de Obligados a Volver y agradezco la invitación que me hacen para compartir con ustedes y pensar algunas cuestiones relacionadas con la educación y este ciclo lectivo que tenemos por delante. El 2020 fue un año muy particular, un año excepcional. Decir que perdimos el año sería una falta de respeto para los docentes, para las familias, para los estudiantes, pero evidentemente hay allí algunas secuelas, sobre todo para aquellos que pierden siempre, que son los sectores más carecientes, y que muchos de los cuales quedaron con una relación muy débil con el sistema educativo. Se calcula que alrededor de 1 millón de jóvenes no tuvieron una relación y una vinculación como se debe. Bueno, este año es un año para reforzar la presencialidad. En este momento tenemos, como todos los marzos, algunos problemas en algunas provincias, problemas gremiales, porque la discusión salarial todos los años se renueva y eso no está mal en democracia. Allí está Entre Ríos, Chaco, Santa Fe con algunos problemas y otras provincias patagónicas que esperemos que se resuelvan. Y tenemos un año muy desafiante por delante, que es complejo, pero que siempre trato de poner una mirada optimista, no superficial, sino de confianza a la comunidad educativa respecto de lo que tiene que hacer. Distingo 2 planos de responsabilidades, para ser sintético. Uno que es el de los estados, el Estado Nacional, los estados provinciales, y allí hay una responsabilidad muy fuerte en términos salariales, en términos de las condiciones edilicias de las escuelas, y fundamentalmente, ya que vamos a iniciar un año con una estrategia mixta, digamos, o mestiza, de clases presenciales y clases en casa, esas clases en casa tienen un solo camino de solución, que es la dotación de recursos tecnológicos. Por eso se nos quedaron desenganchados tantos chicos el año pasado, por no tener sus computadoras, por no tener los recursos, por tener un solo teléfono celular en la familia y poca internet. Por eso es muy importante una iniciativa del ENACON, del Ente Nacional de Comunicaciones, de gestionar una tarifa social, y allí hay una idea del Ministerio de Educación de la Nación, a través de un nuevo programa, de dotar de recursos tecnológicos, de computadoras a los jóvenes. Se dice que este año habrán 500.000 y siempre es una buena noticia, ojalá que pueda ser. A eso debieran sumarse los esfuerzos de los estados provinciales para que también puedan proveer de recursos y tener en este contexto de pandemia y de protocolos una escuela donde sean posibles los distanciamientos, los cuidados, las condiciones sanitarias mínimas para evitar los contagios. Ese es un plano de la responsabilidad. Después hay otro plano que los docentes lo saben hacer bien, que es el plano ya más estricto de la escuela y de los docentes, y ahí hay una tarea inmensa y extraordinaria que hacer, que es la reconstrucción del vínculo pedagógico. Es irreemplazable
la presencia en clase, y esa es una gran enseñanza del 2020, ¿no? El 2020 nos da dos enseñanzas muy paradojales. Es absolutamente necesario que tengamos instrumentos tecnológicos, pero esos instrumentos tecnológicos nunca van a reemplazar a la presencia de los niños y el maestro en clase. Y eso es un dato de la realidad que a mi juicio es significativo, me da optimismo y me da fuerzas, porque aquellos agoreros que pensaban que la tecnología iba a reemplazar a la condición humana, hoy se estarán dando cuenta que no es así. El vínculo que se produce en la escuela con los profesores, con los maestros, es irreemplazable. Y allí la escuela también es un lugar de intervención del Estado, es un lugar de protección. Solo un dato, no más. El año pasado han bajado las denuncias por abuso a menores. Y esto no es porque haya menos abuso a menores, sino porque era en la escuela donde nos enterábamos que esos chicos habían sido abusados. La escuela era un lugar de cuidado y de protección, y al no estar, la verdad que hay una gran cantidad de chicos, infelizmente muchos, que están en un estado de intemperie, de orfandad. Entonces allí hay un trabajo que hacer, hay que escuchar mucho a los jóvenes, hay que reconstruir lo colectivo que la pandemia lo ha dejado atrás, hay que enseñar mucho, hay que exigir, y fundamentalmente, y esta es una discusión, hay que entender que educar es una tarea que conlleva un compromiso ético y un compromiso político, y político no en un sentido partidario, sino en un sentido mucho más amplio, que es el de transformar la vida de las personas. Una verdadera agenda para este año sería cumplir las leyes, cumplir la ley de financiamiento, cumplir la ley de educación, y bueno, no quiero aburrirlos, los quiero saludar y agradecer de nuevo la invitación. Creo que debemos ser optimistas, porque tenemos un sistema educativo con familias comprometidas, con educadores y educadoras que saben dónde ir y que saben qué hacer y que son muy profesionales y aparte aman a los chicos. Y tenemos una gran noticia que por primera vez no era usual esto que voy a decir. Los chicos quieren ir a la escuela. Los chicos, los niños, las niñas, los jóvenes quieren ir a la escuela. Aquellos que se levantaban refunfuñando porque tenían que ir al colegio, después de un año de no tenerlo, se dan cuenta de la importancia colectiva, afectiva y emocional que es la escuela. Y eso me parece que lo debemos utilizar a favor del buen aprendizaje. Una vez más, muchas gracias a todos. Y si no me cree, acérquese todos los jueves a la plaza y ahí las verá a ellas, que de paciencia saben y mucho, de lucha ni hablar. Y cuando la justicia llegue en su totalidad, sí se podrá decir que fue, porque algo habrán hecho. No pudieron detenerte ni quitarte tu ternura, aunque en plena dictadura se apropiaran de tu vientre. En ti revive la plaza y el amor que siempre espera, el cariño y la esperanza de las madres.
tiempo que ha sufrido, cicatrices que nos cierran y un dolor que compartimos. Seguirá siendo ese faro que ilumine los caminos de los que siguen perdidos y andan buscando su amparo. En ti revive la plaza y el amor que siempre espera, tu pañuelo en mi bandera que me abraza, abuela Lera. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.